Francisco fue el primer papa latinoamericano que ha habido en la historia de la Iglesia Católica y su pontificado lo basó en conceptos como la lucha contra la pobreza, la equidad social y un trabajo con jóvenes e indígenas. Maxime Pluinet nos cuenta. Primer pontífice latinoamericano, el Papa Francisco participó desde el principio a la doctrina social de la Iglesia. Pero si fue un legado para el jesuita argentino, ¿qué queda de esa experiencia latinoamericana en la doctrina social de la Iglesia? Toma sus raíces en el pensamiento de Bartolomé de las Casas, obispo español del siglo XVI, quien abogó para la defensa de los indígenas a principios de la conquista de América. Este movimiento siguió con la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras militares del siglo XX, con el ejemplo de Monseñor Oscar Romero, asesinado en 1980 por denunciar las violencias cometidas por el ejército salvadoreño. Con tristeza tengo que decir, sigue imperando y creciendo en el país una espantosa violencia represiva. Romero fue declarado mártir por el Papa Francisco en 2015 y santificado en 2018. Hoy en día, religiosos se destacan por su lucha a favor de los migrantes, contra las desapariciones forzadas y la violencia. Esa doctrina social latinoamericana influenció la teología de la liberación. Tras la reforma del Concilio Vaticano II en 1962, sacerdotes reformistas o revolucionarios, como el peruano Gustavo Gutiérrez, el nicaragüense Ernesto Cardenal o el colombiano Camilo Torres, dan un enfoque prioritario a los pobres y los campesinos y destacan la importancia de las ciencias sociales. También el catolicismo latinoamericano se enriqueció de las experiencias de los pueblos originarios para definir la relación del ser humano con su entorno. Los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. El desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos impactan a todos y nos interpelan. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. De ahí la encíclica Laudate Si, en 2015, que se centraba en la relación del hombre con la naturaleza, o más recientemente el Plan Laudate Deum para América Latina y el Caribe de 2023, llamando a una participación ciudadana con un enfoque social para influir sobre las políticas ambientalistas. En sus 12 años como Papa, Francisco visitó 10 países de América Latina y el Caribe. Además, fue a Estados Unidos y a Canadá, aunque nunca viajó a su país de origen siendo Papa, Argentina. Con todo esto, ¿cómo fue la relación de Francisco con América Latina? ¿Y qué tanto los conceptos de la Iglesia de esta región influyeron en su pontificado? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 3 invitados del día. El primero de ellos está en nuestro estudio en Bogotá. Se trata del padre Euclides Eslava, director de la maestría en teología en la Universidad de La Sabana, doctor y licenciado en filosofía, quien además es teólogo y médico. Desde Buenos Aires se conecta con nosotros Enrique Palmeiro, director mundial de Escolas, una organización educativa internacional inspirada en el Papa Francisco. Y en Lima se encuentra Álvaro Santiago Salazar Torres, miembro del equipo organizador de la iniciativa civil Palabra de Café. Además, es consultor de la Red Peruana de Prevención de Abusos y coordinador de la Red Juvenil Interreligiosa de Religiones por la Paz en Perú. Bienvenidos ustedes, bienvenida como siempre nuestra audiencia. Antes de comenzar esta discusión, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre y la del canal es @France24-ES. El debate de France 24 también está disponible en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Padre Euclides Eslava, bienvenido a este espacio. Comencemos con una aproximación general. ¿Cuál considera usted que es esa principal influencia de América Latina en el papado de Francisco? Me parece un tema muy interesante porque Ratzinger hablaba de este tema social en América como una herencia de la modernidad europea implantada de modo un poco, dijéramos, extemporáneo aquí en América. Y entonces surge el marxismo cuando ya está obsoleto allí, entonces nos traen aquí una solución que no había funcionado. Y Francisco bebe todo esto en este ambiente, se forma con una corriente alternativa. En el programa inicial hablaban de la teología de la liberación como efectivamente una consecuencia
de la teología de la esperanza, de Moltmann, de Metz, de Bloch, autores europeos que influyeron en Gustavo Gutiérrez, por ejemplo. Veíamos al padre cardenal que fue ministro de los primeros revolucionarios nicaragüenses. El Papa Juan Pablo II le dijo, usted tiene que arreglar sus cuentas con la Iglesia. Con Francisco se reconcilió, pero pues vemos cómo está la situación en Nicaragua ahora, que no es propiamente la mayor justicia social. Entonces, ante esa debacle que llevaron algunas teologías de la liberación, no todas, en Argentina surgió una alternativa, que es la teología del pueblo, en la cual se forma Francisco, que tiene esa sensibilidad por lo autóctono, por nuestra identidad, por la riqueza que nosotros le aportamos a la Iglesia Católica y al mundo entero, y sin el sesgo ideológico, materialista y ateo que tiene el marxismo, que es, dijéramos, incompatible con el cristianismo. Le doy la bienvenida también a nuestro programa a Enrique Palmeiro. Un gusto contar con su participación. El padre Euclides hablaba de la teología del pueblo. ¿Qué tanto el Papa Francisco lleva esta teología a todo el mundo durante su pontificado? Muy bien dice el padre Euclides, esta teología hecha del contacto directo con la realidad, no de esquemas rígidos, sino dando a la realidad prioridad, lo lleva el Papa particularmente adelante con Escolas, que es el legado del Papa Francisco para los jóvenes del mundo. Acá en Buenos Aires nos mandó a José María del Corral y a mí a escuchar a los chicos en las escuelas, en lugar de bajada de línea, escucharlos, juntar chicos de escuelas muy pobres en lo económico con escuelas ricas en lo económico, pero diciendo, ojo, que no hablo de padrinazgo, hablo de hermandad, nos damos mutuamente de lo nuestro. Desde esta teología del pueblo decía, muchas veces el chico más pobre en lo económico es mucho más rico en la cultura. Y desde esa experiencia de juntar a los chicos para escucharlos, para que creen respuestas a los problemas que encuentran con las adicciones, con la seguridad, con el cuidado del medio ambiente, va surgiendo, esas son las raíces de Escolas. Y además de ser las raíces de Escolas, Álvaro Santiago Salazar, bienvenido usted también a nuestro programa. ¿Cómo influye esta teología del pueblo en el papado de Francisco, o si más allá de estas corrientes alternativas, lo que realmente influye en Francisco es su línea jesuita? Sí, realmente podemos ver durante todo su pontificado la línea básicamente del discernimiento y de la escucha. Ya incluso los procesos de los sínodos que han ido desarrollándose bajo el pontificado de Francisco tienen un gran complemento, que es justamente el de la escucha activa, ¿no? Papa Francisco muchas veces ha venido hablando sobre ser artesanos de la escucha, de que tenemos que ser una iglesia que siempre se pone al servicio de los otros y que hay un apostolado de la escucha hacia los hermanos, hacia el prójimo, pero especialmente a aquellos marginados que más lo necesitan. La teología del pueblo, como bien lo decía el padre Euclides y lo comentaba Enrique, pues nos invitan justamente a eso, a acercarnos a esta cotidianeidad donde Dios se hace presente en cosas pequeñas, y desde ahí hacernos esa pregunta que él nos dejó en la visita a Chile también, que hizo, de ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo creo que esto es algo muy propio de la espiritualidad ignaciana, de los jesuitas, de poder hacernos este discernimiento cotidiano en la vida misma, como decía Enrique, en la realidad concreta y en la cercanía, es justamente el poder escuchar a los demás, pero sobre todo discernir. Es algo que el Papa Francisco constantemente ha ido haciendo más presente dentro de su pontificado, y especialmente en el desarrollo de estos procesos sinodales que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo ahora con la segunda etapa del sínodo de la sinodalidad.
Usted mencionaba esos sínodos que son como se llaman a las reuniones de los obispos con el Papa, y Francisco fue el primero en crear un sínodo dedicado a la juventud. Además de ello, fue el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en visitar el corazón de la Amazonía cuando fue a Perú en su viaje en 2018. Padre, le quiero preguntar si este acercamiento tanto a los indígenas como a la juventud hace parte de lo que nos explicaba Álvaro del discernimiento y la escucha y además de esto, ¿qué tanto incide en la tradición de la Iglesia Católica este acercamiento y, por ejemplo, el reconocimiento que hizo el Papa Francisco de que en los pueblos amazónicos muchas veces la Iglesia no se trató de actos de evangelización, sino de colonización? ¿Qué opina al respecto? Sí, el Papa ha dado mucha importancia en esa escucha de la que habla Álvaro a dos polos de la humanidad, que son los jóvenes y los ancianos, porque tienden a ser los menos escuchados, los desplazados. Él siempre hablaba de las periferias y de los más necesitados, ¿no? Y de los más desplazados. Pues el ejemplo de las escuelas va por ahí también, ¿no? Ese cuidado de los jóvenes, porque le gustaba citar una frase del Antiguo Testamento donde dice que los jóvenes serán profetas o tendrán visiones, porque a veces hay poca fe o poca esperanza en la juventud, se les ve como un riesgo, se les un poco domina con todas estas medios de comunicación. El Papa veía en ellos un potencial, una esperanza grande, y por eso se iban en millones a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo tuve ocasión de estar en la de Panamá y estuve aquí en Bogotá pues en todo el proceso de preparación de los voluntarios que acompañaron la avenida, y era importante ver cómo reaccionaban ante ese mensaje suyo de vuelen alto. Aquí en la Plaza de Bolívar, llena de miles de jóvenes, les decía eso: vuelen alto, eviten el chiquitaje, ¿no? De aquello de no estar viendo desde el balcón, sino salir, o sea, como darles una responsabilidad. Y ellos han escuchado ese mensaje. Me parece que se ha notado también incluso en las vocaciones, al seguimiento de Cristo, con su ejemplo de entrega, de servicio, de generosidad. Me parece que ha sido uno de sus aportes, entre tantos, el impulso a la juventud a que tomen las riendas de su existencia en el servicio a los demás. Y nos queda sobre el tintero el tema de los indígenas, que más adelante volveremos a él. Pero Enrique, quiero continuar con usted porque, como bien lo comentaba el padre, hubo múltiples jornadas mundiales de la juventud acompañadas por el Papa. Y de hecho, el primer viaje internacional que hizo Francisco, siendo sumo pontífice de la Iglesia, fue a Brasil, precisamente a una jornada mundial de la juventud. ¿Por qué le importaban tanto los jóvenes al Papa? Sí, ahí en Brasil el llamado a hacer lío, y el lío que él llama a hacer es el lío de Mateo 25, ¿no? En un mundo donde los jóvenes son llamados al consumo y a la superficialidad, él llama a dar comida al que tiene hambre, bebida al que tiene sed, ese lío. Y con respecto a los indígenas, también en escuelas impulsó mucho la inclusión, la participación, el enriquecimiento de la propuesta con jóvenes indígenas. Recuerdo en un encuentro que hicimos en Asís con miembros del equipo del Premio Nobel Stiglitz y Spence, un ministro de Economía, ex ministro de Japón, le preguntó a una joven indígena sobre el desarrollo. Bueno, le dijo que tenían que tomar una decisión con respecto al desarrollo, si iban a querer ir adelante con el desarrollo o no. Y la joven le respondió: nosotros tenemos muy claro que vamos adelante con el desarrollo, pero es un desarrollo en el que entran los ríos, entran las aves. Más bien, ustedes tienen que pensar qué quieren hacer con el desarrollo que está destruyendo el mundo. Ese protagonismo es el que el Papa le gustaba y le dio siempre a los jóvenes a través de escuelas. Y ese protagonismo, Álvaro, ¿qué tanto pudo irradiar el resto de las acciones del Papa en el mundo? El protagonismo que le ha dado a los jóvenes durante su pontificado realmente ha sido único. Y no solamente porque es el primer Papa que convoca un sínodo que se fija directamente en los jóvenes y que además los hace parte del proceso, ¿no? Antes de la reunión sinodal hubo una
reunión presinodal solamente con 350 jóvenes de todo el mundo, en la cual yo tuve la oportunidad de participar. Y el Papa Francisco fue muy cercano y fue muy concreto con el pedido que nos hacía, y que era acompañar a otros jóvenes en este proceso de encontrarse con uno mismo, pero sobre todo con encontrarse con Dios a través de los hermanos. Y creo que esto también se ve reflejado en lo que decía el padre Euclides y en lo que dice Enrique sobre los jóvenes como parte importante de la iglesia, porque él siempre decía, no existe la juventud, sino que lo que existe son los jóvenes, la persona en sí misma, y desde ahí es que vamos construyendo el itinerario. Pero también hagamos lío muy famoso y que queda en los corazones de muchos de nosotros aún, hagamos lío que implica necesariamente que podemos nosotros y que tenemos que reconocer que hay mucho más por hacer. Y de la misma manera entra en relación con esta búsqueda que tiene el Papa Francisco por reivindicar a las culturas originarias y que hagamos presente la vida que existe en la Amazonía. El Papa Francisco en el 2018 estuvo aquí en Perú visitando Puerto Maldonado, es una ciudad de la Amazonía peruana. Ustedes sabrán que la Amazonía ocupa un gran porcentaje de nuestro país. El Perú es 65% amazónico, y esto también nos permite a nosotros mirar nuevamente hacia esta población, hacia estos hermanos que por mucho tiempo hemos estado a espaldas de ellos. Realmente el Papa Francisco se hace presente en esta realidad concreta de los jóvenes, pero también en los jóvenes de la Amazonía. Las palabras que tuvo aquí en Puerto Maldonado para con los líderes de distintas etnias y comunidades nativas fueron muy claras, de que tenemos que aprender de ustedes, porque ustedes son los guardianes de la naturaleza, son los guardianes del futuro del mundo, sabiendo que la Amazonía pues justamente es un laboratorio viviente, como algunos lo dicen. Y creo que está irradiado dentro de varios de sus documentos esta importancia de reconocer y de darle voz a aquellos que no tenían voz. Jóvenes, nativos, mujeres. Creo que esto es importante también resaltar del pontificado del Papa Francisco. Y en ese reconocimiento que usted habla, además de lo que ocurrió en Puerto Maldonado, Perú, también en el viaje que hizo el Papa a Ecuador, Bolivia y Paraguay en 2015, pidió perdón por los crímenes cometidos durante la conquista en América en contra de los indígenas y concretamente los relacionados con la Iglesia Católica. Padre, usted fuera de cámaras me comentaba que hace parte de la institución del Opus Dei, que dentro de la Iglesia Católica tiene una línea más conservadora en comparación con la línea jesuita que seguía el Padre Francisco. ¿Qué opina de esta petición de perdón a los indígenas? Y de nuevo retomando la pregunta que le hacía antes, de la postura del Papa de que muchas veces no fue evangelización sino colonización. No, totalmente de acuerdo. De hecho, en la maestría en teología que tenemos allí en la Universidad de La Sabana, tenemos una línea de investigación muy grande en el desarrollo sostenible integral, del que hablaba Enrique, y de la ecología integral que mencionaba el Papa, que no es simplemente las especies vegetales y animales, sino también el ser humano, pero con ese compromiso ecológico que precisamente nosotros como americanos tenemos esa riqueza y esa aportación para dar al mundo, que cuando, pues un poco el tema que nos une aquí, que es la aportación que como americano le da Francisco al mundo, me parece que estos son unos puntos importantes. También pues hemos formado un grupo que se llama el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano Integral, con la línea del Papa. Yo tengo un texto escrito que se llama De la ecología integral al Pacto Educativo Global, de lo cual Enrique podrá hablar con más profundidad, porque todo esto forma parte de la Iglesia. A veces es más artificial lo de derechas, izquierdas, conservadores, progresistas. Esto es el Evangelio. Y Jesucristo es el que nos lleva adelante a promover la promoción de los más necesitados, de las periferias que dice el Papa, de los pobres, de los ancianos, de los enfermos y desde luego nuestros hermanos indígenas que tienen tanto para darnos. Uno de los aportes del Papa
pensaba también en estas visitas a América es, por ejemplo, el tema de los movimientos populares, que algunas personas, sobre todo en Europa, cuando es la visión muy eurocéntrica, pues se ve que si es que el Papa es comunista, que tal. No, es precisamente porque por esto de la teología del pueblo, por la identidad latinoamericana, es consciente de la grandeza que aportamos y que las comunidades desde la base hacen emerger, ¿no? En fraternidad. Cuando hablaba Enrique de esos encuentros, de lo que se llama también la economía de Francisco, ¿no? Que es otro aporte. Los que no entienden a Francisco pues lo ven que sí es un comunista, y él hablaba, no, el comunismo, el capitalismo no está mal, lo malo es el capitalismo salvaje, como diría Juan Pablo II. Usted mencionaba un poco como esos principios que vienen del Evangelio y también hablaba de la identidad latinoamericana, pero ¿hasta qué punto las acciones del Papa Francisco y todo lo que intentó hacer dentro de la Iglesia Católica respondía a ese Evangelio o precisamente a esa identidad latinoamericana por ser argentino? Muy buena pregunta. Eso me hace pensar en Juan Pablo II, que habla de la inculturación del Evangelio. A veces a la gente le llama la atención que nosotros pintamos imágenes de la Virgen Negra. Bueno, la Virgen de Guadalupe es indígena, es una imagen cholita que por eso fue como un golpe fuerte en la evangelización. El indígena veía ahí a su madre, una como nosotros, una de las nuestras, ¿no? Y es que el Evangelio es universal. Cristo, como dice el Concilio Vaticano II, revela el hombre al propio hombre y revela el hombre americano al hombre americano. Entonces el Evangelio se inserta, se hace cultura y se enriquece con la cultura latinoamericana. Y eso es lo que un poco el mensaje que trae Francisco, ya no solo para América, sino desde América para la Iglesia Universal. Y con este concepto lo retomo, el Evangelio se hace cultura. Enrique, partiendo entonces de la cultura latinoamericana, ¿qué tanto irradió el pontificado de Francisco en el resto del mundo? Y profundamente, muy profundamente, porque la cultura del encuentro que él ha pregonado y que es tan profética en el momento actual, surge de la cultura latinoamericana y de los documentos de reflexión de aquí, del Aparecido, los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. De ahí surge el concepto de cultura del encuentro, que bueno, justamente más que un concepto es una experiencia, una vivencia, y en este mundo que escuchaba antes como hablaban de la guerra, de cómo se preparan y cómo se sigue profundizando el enfrentamiento en Ucrania y Rusia, etcétera. Esa locura de destruirnos a otros y de pretender apagar el fuego echando más nafta, la cultura del encuentro, en cambio, plantea la valoración de lo diverso. Qué rica la cultura rusa, qué rica la cultura europea, qué rica la cultura de Ucrania dentro de esa región, de China, de Estados Unidos, del Islam, porque quienes creemos en un Dios trascendente sabemos que la manera de expresarlo trasciende las palabras humanas y siempre se puede profundizar. Y como bien decía el padre Euclides, las etiquetas son muy chiquitas. El Papa tenía un profundo aprecio por el Opus Dei, por los estudiosos, por el trabajo serio que llevan adelante. Y eso es, bueno, de un hombre de la cultura del encuentro, que hablaba con un rey, con un trabajador de la economía popular, como mencionaba recién Álvaro, y hablaba de la misma manera y sabía manejarse, nutrido ahí de la cultura del encuentro que es tan fuerte en el crisol de razas que es Latinoamérica. Hablamos de cómo esa identidad latina irradió al Papa Francisco y luego a la Iglesia Católica, Álvaro, pero le propongo que ahora miremos lo inverso, cómo el Papa Francisco pudo irradiar e impactar en el catolicismo en América Latina. Y se lo pregunto sobre todo porque la población católica ha disminuido en la región de manera constante. En 2013, que fue cuando Francisco asumió como papa, el 67% de la población era católica según Latinobarómetro, y esto se redujo al 54% en 2024, y son cifras incomparables al porcentaje de la población católica que en 1995 era del 80%. ¿Cómo explicar entonces una reducción progresiva de los católicos en América Latina teniendo un papa latino?
Y yo creo que aquí hay que ver algunas otras circunstancias que se van dando. No solamente depende del pontificado o del magisterio del Papa Francisco, sino también de la realidad cultural y sociopolítica que va viviendo nuestro continente con el gran crecimiento de ciertas políticas y partidos políticos que hay a lo largo de América Latina, ¿no? Porque Francisco realmente incluso es muy querido en otras comunidades de fe, en otras religiones, ¿no? Francisco siempre ha estado cerca de todo aquello que demuestre ser de Dios. Y por eso es que podemos leer en Fratelli Tutti que hay un capítulo que habla enteramente del mundo interreligioso y del ecumenismo, ¿no? Tenemos documentos como Evangelii Gaudium, que habla sobre llevar el evangelio a todo aquel que tenga sed de Dios. Tenemos documentos, como bien decía el padre Euclides, que hablan sobre la ecología integral. Tenemos el Pacto Global Educativo, la promoción de la mujer, los movimientos populares. Realmente hay muchísimas puntos a favor dentro del pontificado del Papa Francisco, pero también tenemos que mirar entonces la realidad de nuestro continente y de otros continentes que tienen influencia incluso económica sobre nuestras realidades, en cómo se van desarrollando estas políticas internacionales o incluso regionales frente a frente a esta realidad concreta que nos toca vivir a nosotros como católicos. En muchos de nuestros países en Latinoamérica, como bien decía ya el padre Euclides, hemos vivido estos cambios paulatinos de regímenes e incluso de ideologías que llegan al poder. Entonces yo creo que esto va pesando mucho en Latinoamérica frente a ciertos gobiernos que vamos teniendo y que van cambiando o van recrudeciéndose, como en algún momento lo dijo Enrique también en la misma Argentina, y con las distintas realidades y de los gobiernos que han perdurado dentro de los mismos partidos por varios años. Es una realidad que vivimos en Latinoamérica y que no podemos hacer ajeno. No podríamos decir que la elección de Francisco, de un papa latinoamericano, es la causante de la reducción del cristianismo o de los católicos en América Latina, sino más bien habría que empezar a leer también el conjunto de esta realidad, ¿no? Sí. Lo que en buen idioma ignaciano del Papa Francisco tendríamos que hacer una composición del lugar, saber dónde está cada cosa y yo dónde me sitúo dentro de ello. Creo que es muy importante hacer ese análisis previo a tomar una hipótesis de que, a pesar del Papa latino, en Latinoamérica se redujo el catolicismo, porque si bien el pontificado de Francisco deja una huella muy grande al mundo entero, no solamente a Latinoamérica, que es la cercanía de un papa hacia muchos sectores que en algún momento se han sentido abandonados, dejados y marginados incluso por la Iglesia. El Papa Francisco se ha atrevido, como otros pontífices, a pedir perdón y acercarse y hacer cambios estructurales y sistemáticos para poder llegar a aquellos que se sienten marginados y abandonados por la Iglesia. Podemos hablar de las mujeres, podemos hablar de los movimientos populares, podemos hablar incluso del abuso sexual contra menores y contra los abusos que se han estipulado de conciencia y espiritual que se dan en algunos espacios de nuestra Iglesia. Álvaro, voy a retomar eso que usted mencionaba de la realidad cultural y política que atravesaba precisamente este pontificado. Padre, quiero preguntarle en 3 casos específicos, aprovechando que Álvaro también puso este tema sobre la mesa. Cuando el Papa Francisco viajó a México en 2016, no se refirió a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y se rehusó a reunirse con los familiares de estas víctimas. En 2017, en su viaje a Colombia, sin embargo, por el otro lado, impulsó el acuerdo de paz que ya habían firmado para ese entonces el gobierno de Juan Manuel Santos con la antigua guerrilla de las FARC. Y también fue muy polémica su visita a Chile, precisamente por no referirse a la pederastia y por tener dentro de su reunión al obispo Juan Barros, acusado supuestamente de encubrir a un párroco pederasta. ¿Cómo interpretar entonces, sobre todo el viaje de México y de Chile, que fueron 2 de los más difíciles para el Papa dentro de la región? Sí, es también el manejo diplomático que él
utilizó, no solamente en estos casos, sino en otros ya a nivel mundial, porque hay negociaciones que lleva por aparte, lo digo por Ucrania también, pero en estos casos a veces ha sucedido, en Chile específicamente, después llamó a todos los obispos y les pidió la renuncia unánime. Son cosas que hay unos tiempos que ante la opinión pública se pueden manejar, pero que lo importante es la realidad de la solución del problema, ¿no? La búsqueda de la solución. Él, pues con toda su experiencia que tenía como provincial jesuita, como arzobispo de Buenos Aires, pues tenía un modo de gobierno, ya eso no es pastoral, sino de dirección, de management, podríamos decir, que no es solamente lo que la iglesia se maneja como una administración, sino también como una globalización que incluye pues la espiritualidad y la trascendencia. Entonces son puntos que a veces no tenemos todos los datos, pero por eso puedo decir esto, ¿no? que él a veces hace cosas directas que quizá no se notan en el exterior, pero que ayudan a la solución del problema. Usted habla del modo de gobierno. Enrique, ¿cómo entender el modo de gobierno del Papa Francisco, que siendo argentino nunca visitó Argentina siendo sumo pontífice? Él siempre dice la realidad es superior a la idea, caso a caso y cuerpo a cuerpo, y en la realidad él tuvo el plan de visitar Argentina en 2018 y bueno, no se pudo. Siempre decía, el mundo es más grande que Argentina. Amó y ama profundamente la Argentina, sabiendo que es papa de todos. Entonces estuvo eso en su corazón, ha recibido a montones de argentinos que fueron a visitarlo. Estuvo muchísimos años ahí en Rivadavia 415 en la Avenida de Mayo. Así que su modo de gobierno, recién mencionaban el padre Euclides y Álvaro, el pacto educativo, ¿no? Eso es un buen ejemplo de su modo, cómo es su modo de gobierno. El pacto educativo significa que educa no solamente el maestro o la familia, sino toda la comunidad, educa la aldea. Y por eso, en 2013, hacía poco lo habían hecho papa, le entregó a Lionel Messi y a Gianluigi Buffon, capitanes de Argentina e Italia de fútbol respectivamente, un olivo que es símbolo de paz en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, como símbolo de su compromiso con la educación. Y por eso Escolas puede ser ese legado del Papa para los jóvenes del mundo, trabajando por el sentido, acompañando a los jóvenes en la búsqueda de las respuestas a las grandes preguntas de la vida, de dónde venimos, qué queremos, cómo ser felices, animándose a soñar con los tres lenguajes, no solamente de la cabeza, sino también del corazón y de las manos. Es decir, su modo de gobierno es un modo que pone la realidad por encima de las ideas. Y para sumarle a los casos de Buffon y de Messi que usted estaba mencionando, también se reunió con Maradona. Para quienes están siguiendo nuestra señal en video, justo veíamos las imágenes. Álvaro, para concluir, un dato. Enrique hablaba de que Francisco priorizaba esa realidad y se acercaba al pueblo. ¿Puede entenderse esa cercanía precisamente por la cantidad de viajes que hizo, ya que en su papado visitó 66 países en comparación con 3 países que visitó su antecesor Benedicto XVI durante los 8 años que fue papa? ¿Puede interpretarse esta cantidad de viajes como una aproximación de la Iglesia a la realidad? Yo creo que hay que leerlo como un signo de los tiempos, y es justamente que Francisco creía que la Iglesia no podía continuar ensimismada y encerrada dentro de los espacios y los recintos sacros, sino que había que ir al encuentro, ¿no? La famosa cultura del encuentro en contra de la cultura del descarte, que él siempre nos comentaba. Esta cultura del encuentro implica necesariamente 2 procesos, que son los que hemos vivido con el sínodo. Uno es encontrarse a uno mismo para poder desde ahí conocer y tener una experiencia de Dios. Y el segundo paso es salir al encuentro del otro. Yo creo que Francisco vivió plenamente esta búsqueda del encuentro con los demás, del encuentro con el prójimo, y se ve no solamente en la cantidad de kilometraje
que hay en sus viajes y del itinerario tan pesado que eran sus viajes, de un lugar a otro con temperaturas muy fuertes. Las visitas apostólicas siempre fueron muy cargadas de actividades. Él privilegiaba tres cosas básicas. Cuatro cosas básicas. Una era el encuentro con autoridades, el encuentro con jóvenes, el encuentro con sus hermanos jesuitas y siempre el encuentro con la vida contemplativa y la vida religiosa. Francisco tenía esta necesidad imperante de poder llevar el mensaje a aquellos y aquellas que lo necesitaban, y creo que fue vasta la presencia de él en muchos espacios. No solamente discúlpeme, lo interrumpo, física, que sino también virtual. Nos quedamos sin tiempo y lastimosamente no podemos continuar, pero a nuestros tres invitados les agradezco y a nuestra audiencia les recomiendo que miren el capítulo anterior del debate dedicado a las reformas que hizo el Papa Francisco dentro de la Iglesia Católica, un tema que continuaremos profundizando. Las productoras de este programa fueron Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.